Buen día a todos, buenos días. Feliz día a todas las mujeres presentes físicamente y también las que están viendo ahí por YouTube. Vamos a comenzar esta mañana. Estamos contentos y agradecidos, ¿no? de la vida que el Señor nos da, en primer lugar, la salvación que tenemos por medio de su Hijo Jesucristo. Y vamos a tener este tiempo para alabar a Dios. Venimos juntos a la congregación, nos reunimos para hacer memoria de su nombre, para hacer memoria de lo que Él hizo por nosotros en la cruz y para alabarlo, para exaltar su santo nombre, para darle alabanzas, para proclamar lo que Dios es y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que vamos a cantar con todas las fuerzas, con toda la energía, porque Dios merece lo mejor. Así que vamos a orar y después arrancamos con el tiempo de alabanza. Padre, gracias Señor por este tiempo. Gracias Dios en primer lugar por la vida que nos das, por tu gran amor, por tu gracia Señor, por ese sacrificio que hiciste Señor por cada uno de nosotros. Y gracias porque hoy es posible que hoy podamos estar juntos Señor, reunidos como iglesia, como familia para poder alabar tu nombre, para poder adorarte Señor, para poder hablar, Señor, y compartir de tu palabra. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, que nuestras canciones, Señor, puedan ser agradables, puedan llegar, Señor, a hacerte realmente alabanza, Señor, grata y que nuestros corazones, en primer lugar, y mente estén enfocados en vos. Oramos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a ponernos de pie. Vamos a comenzar cantando la canción que dice: Unidas nuestras voces, cantamos gloria a ti. Y esta mañana nos unimos las voces de esta congregación para poder alabar a nuestro Dios, al Dios que merece toda gloria y honra. Vamos a cantar. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa, hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Vamos a comenzar nuevamente unidas nuestras voces. Unidas nuestras voces, también los corazones, nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Hermosa es la alabanza de los que te cantan. Nos regocijamos hoy en tu santuario para bendecirte. Cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti, cantamos gloria a ti, al creador del universo, a nuestro Señor, al creador del universo, a nuestro Señor, al creador del universo, a nuestro Señor, cantamos gloria a ti. Seguimos cantando gloria al Señor con la canción que dice: A Cristo coronad, himno 236.
A Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. ¿Quieren seguir alabando al Señor? ¿Sí? Vamos a continuar con 2 canciones más. La próxima dice: gracia, perdón y paz consigue el pecador. No podrá el mundo entero dar al alma paz, solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solaz. Vamos a cantar también este himno. Solaz. Dulce perdona el alma inquieta, Cristo dará.
última estrofa. Paz haya el corazón turbado. Paz haya el corazón turbado en su Señor. Y las furiosas tempestades no infunden ya temor. Bien fuerte, no podrá el mundo entero dar al alma paz. Solo podrá Jesús hacerlo, Él te ofrece solar. Y por última canción, vamos a cantar la canción que dice: digno es el Cordero Santo. Se titula Revelación, quizá conocida como Revelación. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a aquel que hoy en el trono está y que quiere ser el Rey y Señor de tu vida. Vamos a cantar esta última canción. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, digno es el Cordero. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. A cantar una vez más, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está.
Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más levantamos. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Terminamos cantando las voces. Santo, santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, tú eres digno por siempre y siempre, Señor. Gracias por, aún siendo el Dios soberano, perfecto, poderoso, el creador de todo, aún así, Señor, viniste y nos buscaste, Señor. Aquellos que te habíamos dado la espalda, la humanidad, Señor, te dio la espalda. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo en la cruz a morir en nuestro lugar, Señor. A morir y a resucitar al tercer día para que hoy podamos tener perdón de nuestros pecados y podamos tener vida eterna. Gracias, Padre, por esta obra perfecta y maravillosa a favor nuestro. Oramos agradecidos, te damos la gloria, la honra, porque solamente vos lo mereces, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y ahora le dejamos el lugar a Lucas, que tiene el tiempo con la palabra. Le voy a pedir antes a Guillermo, te voy a invitar así, puedes orar por Lucas y por este tiempo de la predicación de su palabra. Bueno, tenemos que estar orando para que la palabra de Dios penetre en los corazones, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a orar al Señor. Padre Santo, venimos a tu presencia otra vez y te damos gracias por este hermoso tiempo en que vamos a anunciar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que tomes en tus manos a nuestro querido hermano Lucas, que él pueda ser el precioso portavoz tuyo para predicar este mensaje, que es un mensaje de única esperanza. No hay otra esperanza hoy en día y no la habrá. Solamente en Jesucristo, toda persona, aquella que llega al pie de la cruz, con arrepentimiento y fe, puede recibir el perdón, la justificación y transformarse en un instante en templo del Espíritu Santo. Toma en tus manos a nuestro querido hermano Lucas y a todos nosotros para estar orando mientras nuestro hermano predica, para que la palabra llegue y provoque salvación. En el precioso nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bien, si tienen la Biblia a mano, vamos a ir buscando Filipenses 2. Así ahorramos tiempo. Mientras tanto, voy a hacer un par de preguntas, porque además de estar esto grabado y saliendo en YouTube, le estoy hablando a un montón de gente. Así que, ¿hay alguien que nos visita, que viene por primera vez? Nadie. Ahí. ¿Nombres? Hugo y Mari. Bienvenidos. ¿Conocen al Señor? ¿Vos no? Primera vez. Perfecto. Bienvenidos. Esperamos que se sientan cómodos entre nosotros, que puedan sentir el amor de Cristo. Si se sienten un poquito incómodos, sepan que también es parte del amor de Cristo y es a propósito. Así que bienvenidos, y tenemos toda la seguridad de que Dios quiere hablarles a ustedes también. Así que estamos contentos de que estén con nosotros. A las personas que nos escuchan del otro lado en YouTube, voy a tocar la cuarta pared, como dicen en el cine. Si tenés la posibilidad de venir, Solesi 274 todos los domingos, media cuadra de la estación de Espeleta, vení, no lo mires por TV. Porque si no, uno se hace la costumbre de mirar por pantallita y puede estar acá disfrutando y es comerse un asado en vez de comerse una papilla. Ahora sí, vamos con Filipenses 2.
Filipenses 2. El título es bastante gráfico de qué es lo que trata esta porción. Dice humillación y exaltación de Cristo. Vamos a leer a partir del versículo 5. Ahí cuando lo tengan todos. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a llegar hasta acá. Nos vamos a centrar principalmente en este versículo, vamos a ir revisando algunos más. Pero la intención es que podamos entender juntos de qué habla el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses y en qué contexto el apóstol Pablo va a hablar de la humillación y la exaltación de Cristo. Conocemos el pasaje porque es ultra conocido, hay canciones y varias canciones que hablan sobre este pasaje, pero vamos a centrarnos en el porqué del pasaje. ¿Cuál es el motivo, cuál es la razón de Pablo de decir, bueno, venimos hablando de esto y acá yo quiero traer la humillación de Cristo a la charla, al debate, para fortalecer un punto, para dar una idea? Pablo le escribe a los filipenses. Vamos a ir a Hechos capítulo 16. La iglesia de los filipenses es una iglesia que nace en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Hechos 16 es el capítulo que empieza a contarnos acerca de este viaje, un viaje que tenía planificado hacer con Bernabé, su compañero en ese primer viaje misionero. Tenía un propósito ese viaje, la idea era ir confirmando las distintas iglesias que en ese primer viaje se habían fundado, y resultó en un segundo viaje misionero de Pablo muy diferente al que tenía planeado. ¿Por qué? Si vamos a Hechos 16 nos vamos a encontrar que Pablo y Bernabé se separan. El compañero de viaje de Pablo, el amigo, el compañero de ministerio de Pablo, quien además lo había llevado y había dado la cara por él ante los apóstoles, ya no lo iba a acompañar. Tuvieron un pequeño altercado, una diferencia sobre un muchacho, Juan Marcos, que los había acompañado en el primer viaje y a mitad de camino los dejó. Fue tal el desacuerdo entre ellos, dice el 16, un poquito antes, el 15, dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, con Marcos, fue a Chipre y empezó a hacer ese camino que habían tenido ya planeado, confirmando a las iglesias. Y Pablo, yéndose con Silas, uno de los que encabezaba, si se quiere, la iglesia de Antioquía, dice, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bernabé se fue por un lado, Pablo se fue por el otro, con el mismo propósito, porque hasta ese momento el propósito del viaje era ir confirmando a las iglesias y no había cambiado. Dice el 16 que llegó a Derbe y a Listra, y en Listra encontró un discípulo llamado Timoteo, el famoso Timoteo al que le escribe más adelante, que después se iba a convertir en un hombre de Dios y que iba a ser muy útil en la obra del Señor, trabajando a la par de Pablo. De Timoteo daban buen testimonio todos los creyentes que había en Listra, y quiso Pablo, dice el versículo 3, que éste fuese con él. Llega el versículo 6, iban los tres muchachos, Pablo, Silas y Timoteo, empiezan a viajar, empiezan a pasar por Frigia, Galacia, y dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice después que intentaron ir a Bitinia y el Espíritu no se lo permitió. Llegado el momento en el que ellos iban a continuar su viaje, el Espíritu Santo les prohibió el avance, les cerró las puertas y les cambió el rumbo. El plan de Pablo no era malo en sí mismo, pero no era donde Dios lo quería llevar, y le mostró a través de lugares en los que no pudo entrar a predicar hacia dónde quería ir. Y llega el versículo 9, dice que a Pablo se le muestra una visión de noche de un varón macedonio que le dice, Pablo, ven y ayúdanos. Así que el viaje de Pablo, ese segundo viaje, empezó con un compañero que al final no fue el compañero que se llevó, y con un destino y un propósito que al final no fue el que Dios determinó para ese viaje. Terminaron yendo Pablo, Silas y Timoteo hacia Macedonia conforme a la visión que había recibido del Señor. Versículo 11, ¿de qué ciudad habla? De Filipos.
donde se plantó la iglesia de los filipenses, a la iglesia a la que Pablo le escribe la carta donde leímos recién. Llegaron a Filipos, versículo 12, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, en Europa. Y esos unos días no fueron una semana y media, sino que se estima que se quedaron unos cuantos meses predicando el Evangelio, enseñando la palabra, hasta el punto en el que en la ciudad se pudrió todo, se los llevaron, los metieron presos, los azotaron y después muy amablemente les dijeron váyanse de la ciudad, tómensela porque no los bancamos más. Así que Pablo y compañía se tuvieron que ir. No obstante, en la ciudad de Filipos había quedado consolidado un grupo de creyentes, una iglesia plantada, fundada. A esta iglesia es a la que Pablo le escribe, una iglesia que vio al apóstol Pablo en su esplendor, predicando el Evangelio, enseñándoles la palabra, pero que también lo vieron en su sufrimiento. Y no es casualidad que Pablo les vuelva a escribir de nuevo desde la prisión. Si leemos Filipenses capítulo 1, versículo 12, se nos habla de esto. Dice, todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Se entiende que la carta se escribió desde la prisión, por el año 60-62 después de Cristo. Pablo estaba esperando ser juzgado y escribe esta carta. Así que los destinatarios ya los conocemos, son los filipenses, el fruto de esa, si se quiere, ese cambio de rumbo que Dios le marcó a Pablo en ese viaje misionero. Y no solo vemos a los filipenses como el destinatario de esta carta, sino también a Pablo escribiéndole con un corazón de padre, un corazón de pastor, en el sentido de que él de alguna manera los engendró en Cristo, los engendró en el Evangelio y fue el que sembró la semilla que después iba a crecer e iba a formar una iglesia. Fíjate lo que dice Filipenses 1:3. Nos revela el corazón de Pablo. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo amaba a la iglesia de los filipenses. Tenía un afecto especial por ellos. Era su padre espiritual, si lo vemos desde ese lugar. Y ahora les va a escribir. Se dice que es la carta del gozo, porque el gozo aparece un montón de veces mencionado, pero no es el único tema del que el apóstol Pablo va a hablar, sino que va a tratar de un montón de cuestiones. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué llega el capítulo 2, el pasaje que leímos, a la carta? Tiene un antecedente. Fíjate que dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese pues nos habla de que viene hablando de algo y lo que va a decir a continuación es una consecuencia de eso que ya viene tratando. ¿Y qué viene tratando? Desde el versículo 27 del capítulo 1, Pablo va a estar dándoles indicaciones, órdenes de cómo ellos debían comportarse como hijos de Dios. Fíjate lo que dice. Versículo 27 dice, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Estén firmes y unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. No se intimiden por los que se oponen. Sientan y piensen una misma cosa. No se haga nada por contienda ni por vanagloria. Estimen a los demás como superiores a sí mismos. Miren por lo de los demás y no por lo suyo propio. Pablo constantemente a estos hermanos les está escribiendo, tengan humildad, amen a sus hermanos. No es solo tengan gozo, sino ojo porque si vos sos orgulloso dañás la unidad de la iglesia. Vos tenés que comportarte como es digno del Evangelio de Cristo. Haya pues, como te tenés que comportar como es digno del Evangelio de Cristo, que haya pues en vos, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que viene hablando a la iglesia de cómo ellos debían manejarse, cómo debían comportarse respecto a su vida como hijos de Dios. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es el sentir? ¿Cuál es ese sentir que hubo también en Cristo Jesús? El sentir
podría resumirse con la palabra amor, pero tiene que ver con la humillación voluntaria que uno hace a favor de otro. Básicamente amor. Es negar algo mío en favor de alguien más. Es renunciar a eso que me beneficia a mí cuando puedo beneficiar a otro. ¿Y cómo eso se mostró en Cristo? Versículo 6. El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios con este pasaje, Pablo con este pasaje a la iglesia, no le exige nada que Cristo no hubiera hecho, nada que no podamos ver a Cristo y ver su modelo, o ver su ejemplo, o ver que es posible, porque Cristo tuvo ese sentir y espera de nosotros que tengamos ese mismo sentir para con los demás hermanos. Un sentir de amor, un sentir de humildad, un sentir de estar dispuesto a sacrificar lo mío para beneficio de mi hermano, para edificación de mi hermano, y a veces tiene que ver, siempre tiene que ver con renunciar a pecado, siempre tiene que ver con renunciar a las cosas que sabemos que están mal, pero muchas veces tiene que ver con renunciar a cosas lícitas, cosas que puedo hacer, que la Biblia no me va a decir que son pecado, pero que igualmente pueden dañar y tienen un potencial de quebrar la iglesia. Ejemplo, cómo nosotros manifestamos esa humildad y ese amor para con los demás hermanos. A veces es renunciar a una tarde de fulbito para ir a visitar a un hermano que quiere hablar con vos. Una pavada. A veces es dejar de jugar a la Play, agarrar el celular y escribirle a un hermano de mi grupo de jóvenes o adolescentes y decirle, che, Encito, ¿cómo estás? Encito está bien. A veces es renunciar a cosas chicas por el bien del otro. Pablo en otras cartas anima, dice, sabemos que no es pecado ni comer carne ni tomar vino, pero yo no voy a comer carne jamás si eso pone a mi hermano en una situación de estar tropezando. Con cosas lícitas igualmente podemos dañar. Y es el deseo de Dios y es el deseo de Pablo, en este caso a los filipenses, que haya en nosotros ese sentir, el sentir de renunciar a nosotros para el beneficio del otro. Y fíjate esto, porque este mensaje es para todos, para la iglesia, para los que ya somos hijos de Dios y para los que no le conocen también. Porque nosotros que ya lo conocemos hace rato el pasaje decimos, bueno, sí, ya sabemos que Cristo se humilló, que Cristo es Dios, que Cristo descendió del cielo. Pero no tomamos dimensión de lo grosso que es decir eso. No tomamos dimensión de lo profundo que es que Dios mismo, siendo Dios perfecto, completo, pleno, sin necesidad de nada, sin necesidad de mí, sin necesidad de vos, haya descendido del cielo con la misión de salvarme a mí. De salvarme a mí. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Soy lo más vil y menospreciable del mundo y Dios se preocupó por mí e hizo lo que yo no podía hacer para venir a salvarme. ¿Salvarme de qué? Nosotros la tenemos reclara, porque sí, Cristo descendió. Vino a salvarme a mí, porque yo como un hijo del diablo, un pecador, un enemigo de Dios, estaba lejos de Él, destituido completamente de su gloria, y como Dios creó mi alma para ser eterna, cuando se me acabe la vida, mi alma va a seguir y no va a estar con Dios. Porque en mi vida hay pecado. Y si hay pecado, yo no puedo pararme frente a un Dios santo. No hay manera. Y la Biblia habla de dos destinos. Una vez que uno muere, se enfrenta a un juicio delante de Dios y en ese juicio hay un veredicto. ¿Sos inocente o sos culpable? Y si tenemos pecado, ¿qué somos? Culpables. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. En mi juicio, la sentencia iba a ser culpable. Y lo que tenía que pagar era una condena eterna en el infierno. Ahora tiene más sentido que Cristo haya venido al mundo, ¿no? Y yo no tengo ningún tipo de chance de agarrar esa condena, ver la palabra culpable y cambiarla por la palabra inocente. Simplemente no puedo. No hay manera. Así que Dios, viendo esa incapacidad mía, sabiendo que yo no iba a poder hacer nada, sabiendo que yo era un enemigo de Él, que no lo buscaba, que no lo quería, Él recorrió una distancia enorme para venir a buscarme. Y salvarme de ese destino eterno en el infierno y darme una chance de yo poder pasar la eternidad con Él como Él lo diseñó originalmente. No nos diseñó el Señor para ser condenados, nos diseñó para estar con Él. Restablecer esa relación entre Dios
y el hombre. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor, siendo Dios, dejó su lugar, dejó los privilegios de ser Dios para venir al mundo y ser un hombre. Me pongo en ese lugar. Yo, Dios, desciendo, soy un hombre, al menos me voy a hacer hijo de algún funcionario político, hijo de un rey, hijo de algún millonario. Voy a vivir una vida. Si ya me voy a humillar tanto que voy a ser un hombre y no Dios, al menos voy a ser un hombre que dentro de lo que hay esté bien posicionado. El Señor no tuvo ni siquiera dónde nacer. Sabemos la historia porque en Navidad siempre se cuenta, el Señor nació en un establo y cuando nació se lo acostó en un pesebre. Ni vos ni yo tuvimos esa mala suerte de no tener dónde nacer. En el peor de los casos naciste en un hospital medio pelo, pero con atención, con cuidado, con un montón de cosas que nuestro Señor no tuvo. No nació en una familia adinerada, no nació en una familia con poder, hijo de un carpintero, hijo de un laburante y una mujer sencillos. No tenían un auto, tenían un burrito. Y el Señor vino a nacer ahí. Y fíjate qué más. Dice, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y no solamente se humilló al ser un hombre, sino que también se dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De nuevo, para los que no conocen, Cristo vino al mundo y tuvo que morir por vos, tuvo que morir por mí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si yo pequé, yo merezco la muerte. Cristo vino al mundo y no pecó. ¿Por qué murió? Murió por mí, porque agarró y dijo, yo voy a pagar el precio del pecado de Él para darle una oportunidad de Él a parecer justo, inocente ante Dios. Él tomó mi lugar, tomó mi castigo, vivió la vida que yo no había chance de que pudiera vivir y murió la muerte que me correspondía a mí, para darme a mí la posibilidad de tener el resultado de ese sacrificio y yo tener un destino que no merezco. Mis pecados me llevaban a la muerte, a la condenación eterna, pero Cristo en su santidad decidió ocupar mi lugar y darme a mí una posibilidad de acceder a Dios. Y que cuando yo me enfrente a Dios en ese juicio, no diga culpable el rótulo, sino que diga inocente. El Señor se humilló para buscarme a mí. Y hoy lo mencionábamos en un momento en la cena, no tiene sentido eso. No hay chance. Porque si te lo pones a pensar, Dios no tenía por qué venir a buscarme a mí. No hay nada que fuera valioso en mí mismo como para motivar a Dios a venir. Nada. No valgo la pena. No valés la pena. Tampoco soy yo solo, somos todos. No valés el amor de un Dios tan grande. No valés la humillación de Dios, que Él se haya hecho hombre y encima haya muerto en tu lugar y una muerte vergonzosa. ¿Por qué el Señor vino al mundo? Vino por amor. Y a veces entendemos tan poco el amor que no nos cierra por ningún lado. Pero vino por amor. El Señor vino al mundo, se humilló haciéndose hombre, pero se humilló también llegando a la muerte. ¿Y sabía el Señor qué era lo que le iba a pasar? Sí, obvio que sabía. Desde antes de la fundación del mundo el Señor ya sabe absolutamente todo. Sabía que si venía al mundo iba a ser una humillación terrible, sabía que si venía al mundo lo iban a maltratar, lo iban a golpear, lo iban a insultar, lo iban a escupir, lo iban a clavar a la cruz. Y aún así, sabiendo eso, puso su rostro firme y dijo, yo a esa gente la amo, la voy a ir a salvar. Y se humilló. Sabiendo todo lo que le iba a pasar, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Y es loco esto porque si Dios hubiera querido no hacerlo, hubiera estado en todo su derecho. La creación que yo creé se rebeló contra mí, que se vayan al infierno. ¿No es justo Dios? ¿No está en su derecho como un Dios santo de mandar al pecador al infierno? Sí, tranquilamente. Pero en su amor, el Señor me vino a buscar y me vino a dar una oportunidad. Así que, si estás mirando del otro lado, si estás acá presente y no tenés a Cristo, si Cristo no te salvó o no estás seguro, déjame decirte que tenemos un Dios que nos ama, tenés un Dios que te ama. Ese Dios que es creador del universo, el Dios que es omnipotente, el Dios que está en todos lados y todo lo sabe y todo lo puede, te ama a vos. Y es duro eso. ¿Qué tengo yo que sea digno de amar? Nada.
Te ama porque Él es Dios. Te ama porque sos su creación. Y te dio la oportunidad a través del sacrificio de Cristo de volver a vivir. Te da la oportunidad de que cuando te enfrentes a Dios en ese juicio no diga culpable la sentencia, sino que diga inocente. ¿Cómo? Cristo ocupó mi lugar, pero no murió nada más. Cristo vino al mundo, se humilló, murió, y dice la Biblia que al tercer día resucitó. Porque la muerte no le podía retener, porque Él era santo, era perfecto. Y habiéndolo Dios resucitado de los muertos, yo confío que Él también me puede resucitar a mí cuando Él nos venga a buscar. Fíjate lo que sigue diciendo Filipenses 2, porque no queda solo en la humillación de Cristo. Dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mediante su sacrificio, su muerte y su resurrección, el Señor nos dio a nosotros la posibilidad de ser salvos. ¿Cómo? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, viendo que todo lo que nosotros hacemos va en contra de Dios y cambiando de rumbo, deseando hacer las cosas diferentes. Pero no solo eso, sino también creyendo en que Él tiene poder para salvarnos y para transformar toda nuestra vida de pecado en una vida de santidad. Creyendo que Cristo vino al mundo, se humilló, murió y resucitó y que un día me va a venir a buscar porque es mi Salvador. Si no estás seguro de esa situación, no pierdas más tiempo, porque la venida de Cristo a buscar a su iglesia está muy cercana. Y puede ser que sea hoy. No pierdas tiempo. Viendo esta situación y viendo que Dios es tan grande y Dios es tan bueno y Dios me amó tanto, es una necedad que yo rechace ese amor. Conociendo mi condición, conociendo a Dios, conociendo las consecuencias, soy un necio si rechazo a Dios. Y soy doblemente necio si pienso que encima yo a Dios le hago algo. No, Dios la verdad que no quiero saber nada. Y puede ser que hay gente acá que piensa eso porque han sufrido y le echan la culpa a Dios. No, pero si el Señor existe, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué a mí me pasó lo que me pasó? ¿Por qué me abandonaron mis padres? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Y te entiendo el pensamiento, pero tiene que ver con que no entendés a Dios. Tenés un Dios que te ama. Y es necio rechazar ese amor. Y pensar que uno, negándose o rebelándose ante Dios, puede afectarlo en algo, es doblemente necio. Fíjate que dice los últimos versículos. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y hay un día en el que toda rodilla se va a doblar ante Dios, voluntariamente o involuntariamente. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Gente que ama a Dios y que lo adoró y que lo sirvió y que obedeció y que está en el cielo, se va a postrar ante Dios voluntariamente, pero la gente que se rebeló ante Dios, que hizo todo lo contrario a lo que Dios demandaba, va a estar en el infierno y va a estar arrodillada y postrada ante Dios, aunque no lo quieran. Porque Dios es todopoderoso y es capaz de hacer eso. Así que si pensás encima que podés hacerle algo a Dios, estás equivocadísimo. Porque va a haber un día que aún lejos de Dios vos te vas a arrodillar ante Él. Porque Él es digno y porque Él es poderoso. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, eso para los que no son hijos de Dios, tiene que traer esperanza y tiene que traer una sensación de, estuve equivocado toda mi vida, necesito entregarme al Señor. Pero para nosotros, los que ya estamos entregados al Señor, nos tiene que cargar de una responsabilidad de que como Cristo sufrió y como Cristo se humilló, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Haya pues en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Compórtense como es digno del Evangelio, estén firmes, estén unánimes. Nada hagan por contienda o por vanagloria. ¿Cómo se aplica eso a nosotros como iglesia? Nos quedan un par de minutos, así que vamos a ponernos más prácticos. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida como iglesia? Algo mencionaba, implica muchas veces dejar las comodidades para el beneficio del otro. Personalmente y como iglesia también. ¿Cuántas comodidades tengo que dejar para discipular a un hermano? Un montón. ¿Cuántas comodidades tengo que dejar para ir a golpearle la puerta al vecino y predicarle el evangelio? Un montón. ¿Cuántas comodidades tengo que dejar para ayudar en casa? A veces un montón. Uno preferiría estar tirado en la cama con el celu y se tiene que levantar y
ir a poner la mesa. ¿Tanto nos cuesta? Vemos al Señor habiendo hecho tanta distancia, habiéndose humillado de tal manera, siendo Dios, sin necesitarlo, sin absolutamente ninguna razón más que el amor, y nosotros nos decimos hijos de Dios y no somos capaces de levantarnos del sillón para hacer un bien. Nos tiene que cargar de una responsabilidad de que así como Cristo es santo y nosotros tenemos que ser santos, Cristo se humilló y nosotros también nos tenemos que humillar. Parte del sentir de la carta de los Filipenses es mantener la unidad. Más adelante en el capítulo 4, Pablo va a hacer un ruego a dos personas particulares. Dice, ruego a Evodia y a Síntique, dos hermanas que sean de un mismo sentir en el Señor. Había roces, había divisiones, había cosas que se hacían mal. Nos tenemos que humillar. Último comentario, no estaba tan planeado en el mensaje, pero bueno. Capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12 y con esto cerramos. Pablo estaba preso. Pablo, por el bien de los filipenses, se expuso a que lo azotaran, a que lo metieran preso, a que lo expulsaran de la ciudad. Pablo, por el bien del Evangelio y del bien de los perdidos, sufrió más de lo que vos y yo seguramente suframos en toda nuestra vida, multiplicado por 10. Fíjate cómo veía Pablo el sufrimiento. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, mis prisiones, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo dice, yo estoy preso, pero estoy gozoso de que el Evangelio sigue corriendo. Yo estoy incómodo, pero la palabra de Dios sigue corriendo y sigue alcanzando gente. A mí me está costando horas de sueño, me está costando tiempo de ocio, pero un hermano está siendo edificado. La obra de Dios continúa y muchas veces va a continuar en medio de tu incomodidad y en medio de tu sufrimiento. Cuando lo quieras, voluntariamente digas, voy a renunciar a mi comodidad para el bien del otro, y cuando a veces te toquen cosas que no quieras. Cuando a veces sufras, como Pablo que estaba preso, pero necesitas confiar en que el Señor eso no se le escapa. El Señor estaba al tanto de que Pablo estaba preso y lo estaba usando para su gloria. Y así como usó el sufrimiento de Pablo, puede usar tu sufrimiento y mi sufrimiento. Puede usar una situación en la que yo estoy partido por una vida llena de adicción. Puede usar una situación en la que mis padres me abandonaron. Puede usar una situación en la que en la escuela me golpeaban. Puede usar una situación de abuso. Puede usar una situación de infidelidad, un matrimonio, una familia rota. El Señor lo puede usar. Al Señor no te le escapás. No es que de repente hizo todo y sabe todo, salvo lo que me pasó a mí. Y ese detalle se me escapó. ¿Conoce mi sufrimiento por enfermedad? Mari? Ánimo. Y el Señor lo puede usar. ¿Cuál es mi actitud ante el sufrimiento? Las prisiones de Pablo se habían hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y había gente siendo alcanzada por el Evangelio por causa del sufrimiento de Pablo. Y no nos exponemos a sufrir, a veces nos exponemos a levantarnos del sillón. Fíjate lo que dice el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Frente a la situación de Pablo estando preso, había gente que predicaba el Evangelio habiendo cobrado ánimo con el sufrimiento de Pablo y viendo que todo redundaba para bien y para el progreso de la obra de Dios, iban con más fuerza, con más valentía y predicaban el Evangelio. Y había otros que predicaban el Evangelio para competir, para pelear, no con un corazón puro, no interesándoles tanto quizás las almas de los perdidos. Dice, lo hacen por contención, no sinceramente. Fíjate lo que dice Pablo, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo estaba feliz de que la obra de Dios seguía avanzando a pesar de su sufrimiento, pero a pesar también de esas personas que hacían la obra de Dios con malas intenciones. Como iglesia tenemos que saber que la obra de Dios va a seguir. Hagas tu servicio al Señor con excelencia
y con un corazón correcto, o lo hagas mal. Porque Dios es Dios. Y así como usa el sufrimiento para el bien, también puede usar tu servicio mediocre, mi servicio mediocre, a veces hecho hasta por vanagloria, y usarlo para el avance de su obra. ¿Significa eso que tenemos que servir por contienda, por contención, con un corazón equivocado, mediocremente? No. Si no, tendríamos que decir que es válido que pequemos, total, la gracia de Dios sobreabunda. Y no, de ninguna manera. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de hacer la obra de Dios, de colaborar en la obra de Dios y de hacerlo de buena voluntad. Y viendo el poder de Dios, viendo que Dios es grande, viendo que Dios puede usar el sufrimiento, las circunstancias, me puede usar a mí, que soy, no sé si es correcto, soy una porquería, y me puede usar a mí, ¿cómo no va a poder el Señor hacer la obra cuando encima yo tengo un corazón correcto? Nos tiene no solamente que confrontar con nuestra realidad y que muchas veces vivimos una vida de orgullo y egoísmo, sino también con que el Señor puede glorificarse grandemente con nuestra humillación. Y así como lo hizo con Cristo, que se humilló a sí mismo y luego Dios le exaltó hasta lo sumo, hay un par de versículos más que les quiero compartir. Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Querés estar en una situación en la que Dios te esté resistiendo? Seguí con la soberbia. ¿Querés encontrar gracia? Humildad. Y Mateo 23, versículo 12. Capítulo interesante, donde Jesús le habla a los escribas, a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Los trata con bastante aspereza. Está bien. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hagamos todo lo que hagamos con humildad, nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. No miremos por lo nuestro, miremos por lo de los demás. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hacemos? Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio. Dice, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Iglesia, ánimo, porque tenemos mucho camino por delante, tenemos mucha obra. Como iglesia tenemos mucha obra personalmente, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Y si no sos parte de la iglesia, Cristo te está llamando, Cristo te está esperando y te quiere salvar. No le digas que no. Amén. Bueno, gracias Lucas, claro el pasaje, Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante es uno de los pasajes cristológicos por excelencia, y muestra que el camino de las personas no es fácil, evidentemente que no. Hace una semana atrás se desató una terrible guerra en Medio Oriente, que no sabemos cuáles son los límites que puede tener. Habiendo involucrado 4 o 5 naciones, ahora hay 18 naciones o más involucradas en este conflicto. Porque, ¿dónde está el problema? El problema está entre las naciones, el problema está entre las fronteras que hay entre un país y otro país, está entre los intereses de una nación con otra nación, no. El problema está en el corazón del hombre de la mujer. Si no arreglamos esa situación, evidentemente no va a haber solución. Y el Señor Jesús Pablo nos muestra cómo el Señor Jesús actuó en medio de nosotros para que tengamos ejemplo para seguir. Pero hay personas que han rechazado a Dios. Dice, yo no necesito de Dios. Esto comenzó quizás cuando Pilato le dijo al pueblo judío, o más bien a los representantes del pueblo judío, ¿cómo voy a matar a su rey? A Jesucristo, lo mataba y lo exhibía. Dice, no queremos que Él reine sobre nosotros,
que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esto realmente fue un suicidio colectivo, que lo fueron pagando de generación en generación. Y así ocurrirá también con nosotros. Si rechazamos a Dios, no esperemos que venga una alabanza o bienestar de nuestra parte. Hay una mentira que se popularizó a través de los siglos y de la historia, que es que todos somos hijos de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? Si yo pregunto afuera, dice, claro que soy un animal. Yo una vez un muchacho me increpó y me dice, ustedes hablan de que son cristianos y que nosotros somos animales. Claro, él asociaba cristianismo con humanidad. Y hay muchas personas que dicen, yo soy un hijo de Dios, estoy mal, no estoy mal. No es así. Juan 1:14 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron fueron considerados, tienen la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Exactamente, somos criaturas de Dios, pero no hijos. Y esto, hermanos y amigos, que nos quede aquí en la cabecita. Entonces, ¿cómo? ¿Ustedes cómo son hijos? Somos hijos adoptados de Dios. Somos los hijos adoptados de Dios. Las personas que hoy rechazan a Jesucristo, un día, como bien leía Lucas, se van a tener que postrar en humillación, pero ya no habrá oportunidad para la salvación. Comienza a vivir hoy una vida con Jesús. Comencemos cada día, como decía aquel predicador, don Ángel Bonatti, cada día tomados de la mano de Dios. Si hay alguno que tiene una inquietud espiritual, puede ser que haya algo de esto que dijimos que no se haya entendido. Y la palabra de Dios lo recalca, dice, puede ser que el enemigo de nuestras almas haya obnubilado nuestra mente para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Puede ser que ocurra. Si usted hay algo que no entendió y queda dudas, quédese. Tenga un encuentro personal con Dios, con el Señor Jesucristo. Y como se dijo al principio, antes de comenzar la reunión, en la oración. ¿Cómo recibo a Cristo? Arrepintiéndome de mis pecados, reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios y pidiéndole perdón. Y el Señor es amplio en perdonar. Oramos y recordamos también y les invitamos a que vengan el martes a nuestra reunión de oración y estudio de la palabra de Dios, 19:30 el martes. Padre querido, le damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y ojalá, Padre querido, rogamos que tu Santo Espíritu, que es un espíritu pacificador, primero es perturbador, que pueda tocar los corazones de aquellos que están en conflictos, luchando entre tomar una decisión. Padre querido, que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, tú puedes obrar en cada uno de los que estamos aquí, pero también quieres que cada uno de nosotros tomemos la decisión por esto. Y ojalá que haya personas que decidan por seguir a Cristo. Ponemos tu palabra, Señor, en tus manos para que haga el efecto que deseamos. Que haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y ahora también, Padre querido, al terminar este culto, que la paz de Dios y el amor de Dios sea con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.